Muy bien. Entonces, hemos abierto la sesión de la Comisión de Hacienda. Tenemos dos temas en la tabla. Uno es el proyecto de ley de migraciones, que es el que, en la parte que compete a la Comisión de Hacienda. Y el segundo tiene que ver con el sistema de plataformas digitales para el transporte de personas. Tenemos para el primer proyecto algunos invitados. Le doy la bienvenida a los representantes de la Subsecretaría de Interior, a don José Ramachotti, y todo el resto de la gente. Y también tenemos invitado, y habíamos dejado para esta sesión la intervención del señor Diego Acosta, que es profesor de la Universidad de Bristol de Inglaterra. Entiendo que él nos está acompañando desde Inglaterra. Y señora secretaria, antes hay alguna parte de la cuenta que tengamos que conocer. Sí, presidente, voy a proceder a leer la cuenta. La Comisión de Derechos Humanos hizo llegar un oficio de la Corte Suprema, mediante el cual ese excelentísimo tribunal emite su opinión respecto del proyecto de ley sobre migración y extranjería, que se había enviado en consulta por la referida Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Además, la señora Gabriela Tormo, en nombre del representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, y de la jefa de la Oficina Nacional en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, así como del representante de admisión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, remite una comunicación en relación con el proyecto de migración y extranjería para ser compartida con los senadores. Exponen quedar atentos para sostener intercambios sobre la materia y brindar cooperación técnica en caso de ser requerida. Esta comunicación ya se envió a los correos de los señores senadores el día de ayer. Finalmente, se ha recibido un oficio de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputados, en que señala que en sesión celebrada el 13 de mayo de 2020, esa comisión acordó solicitar que se dé especial prontitud a la tramitación del proyecto de ley sobre protección de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Entonces, para los efectos prácticos de la sesión, colegas, tenemos sesión hasta las 12:30. Tenemos que terminar puntualmente porque hay un tema operativo con los sistemas que permiten que otras comisiones funcionen también a distancia. Y le hago esto para los efectos de ser lo más eficientes en el uso del tiempo. Vamos a dejar entonces con la palabra al profesor Diego Acosta. Él nos ha hecho llegar una propuesta que la va a explicitar. Le rogaría a don Diego, entiendo que es un poco larga su exposición, si pudiera acotarse como máximo a unos 15 minutos, para lo cual le doy la palabra. Tiene la palabra don Diego Acosta. Senador Pizarro, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Vale, bueno, voy a compartirles la pantalla me tienen que dar la posibilidad de compartir la pantalla para poner la presentación en PowerPoint, si me permiten, por favor. Tengo esa función inhabilitada de compartir la pantalla. Ahora, bueno, voy a poner la presentación en PowerPoint y voy a compartirles la pantalla. Bueno, pues agradecer a la Comisión de Hacienda del Senado de la República de Chile por la invitación a poder exponer. Espero que ustedes se encuentren bien todos en estas circunstancias tan difíciles. En cualquier lugar, es un honor y un placer debatir con ustedes sobre este tema, dado que llevo más de 10 años observando y trabajando sobre el tema del marco jurídico migratorio en Chile, entre otros países de Sudamérica. En mi presentación de hoy, que durará unos 15 minutos, voy a exponer 3 aspectos fundamentales que creo que tienen que tenerse en cuenta para adoptar una ley moderna de migraciones que reemplace a la ley actual del año 75, que todos los actores están en coincidencia en que es una ley absolutamente obsoleta, ¿no?
En primer lugar, mi primer punto de los 3 que voy a hacer en el día de hoy tiene que ver con un punto más general sobre la relación entre migraciones y Chile, ¿no? Chile ha recibido un número importante de inmigrantes en los últimos años y creo que las migraciones en Chile se caracterizan por 3 elementos fundamentales, ¿no? En primer lugar, si ustedes ven los datos oficiales, tenemos que Chile tiene un número similar de chilenos emigrantes en el exterior y de inmigrantes extranjeros en Chile, ¿no? De hecho, hasta el año 2017 Chile tenía más emigrantes chilenos en otros países del mundo que inmigrantes en Chile. Obviamente nadie sabe lo que va a pasar en los próximos años con la evolución de las migraciones. Las migraciones son muy cambiantes. Lo que sí sabemos es que en el año 2019 Chile otorgó menos permisos de residencia que en el año 2018 y es de esperar que esa tendencia también sea a la baja en el año 2020, ¿no? En segundo lugar, lo que quería mencionar es que la inmigración en Chile es de carácter mayoritariamente regional. El 75% de los no nacionales que residen en Chile son ciudadanos regionales. Por ciudadanos regionales me refiero a ciudadanos de Sudamérica, ¿no? Y esto es muy importante porque facilita enormemente la regulación jurídica de las migraciones en la ley, como voy a mencionar más adelante. También los emigrantes chilenos están principalmente en la región, sobre todo en Argentina, ¿no? Y en tercer lugar, hay que mencionar que aunque Chile ha recibido un número importante de migrantes en los últimos años, todavía está bastante lejos de los grandes destinos migratorios a nivel mundial, ¿no? Si uno pone a Chile en perspectiva comparada, según datos de Naciones Unidas de 2019, uno puede ver que Chile, de unos 200 países en el mundo, estaba en torno al puesto número 100 en cuanto a porcentaje de inmigrantes en el país. En cuanto al número total de inmigrantes en el país, de unos 200 países estaba en el puesto 50. A nivel de Sudamérica, Chile ocupa el tercer puesto por número total de extranjeros. El primero es Argentina, el segundo es Colombia. Chile lo ocupa siempre en los últimos años con Brasil, ¿no? A nivel de países de la OCDE, que como ustedes saben son 37 países, Chile ocupa el puesto 26 en cuanto al porcentaje de población extranjera y el puesto 17 en cuanto al número total de inmigrantes en el país. Esto lo digo porque Chile no se parece, por tanto, a países de gran tradición migratoria como Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia. Menciono estos 4 países porque en el proyecto de ley de 2018, en el preámbulo, en la página 11, se mencionaba a estos 4 países en concreto. Fíjense ustedes que estos 4 países tienen una trayectoria migratoria completamente diferente a la chilena y un porcentaje de inmigración muy superior al que tiene Chile. En Chile hay ahora mismo un 8% de extranjeros. En los países que se mencionaban en el proyecto de ley, por ejemplo, Canadá hay un 21,3%, Estados Unidos un 15,4%, Australia un 30% de no nacionales y Nueva Zelanda un 22,1% de no nacionales. Esto es importante porque si Chile se quiere fijar en perspectiva comparada para ver lecciones o posibles lecciones de otros países, creo que tiene que buscar países que tengan una idiosincrasia similar a la chilena. Y yo creo que ahí el caso portugués es bastante interesante. ¿Por qué menciono el caso portugués? Porque hay 4 elementos que se parecen mucho al caso de Chile. En primer lugar, Portugal es un país reciente de inmigración que ha recibido en el siglo XXI. En segundo lugar, Chile tiene un 8% de inmigración, Portugal tiene un 8,8% de inmigración. En tercer lugar, Portugal, al igual que Chile, también tiene un número importante de inmigrantes en el exterior. Y en cuarto lugar, la inmigración que tiene Portugal es básicamente regional, es decir, europea, y luego de países con los cuales tiene lazos históricos. En el caso portugués, antiguas colonias, ¿no? En el caso chileno también estamos hablando de una migración básicamente regional, el 75%, y el 25% restante es principalmente de países con los cuales Chile tiene lazos históricos. Por ejemplo, Estados Unidos, 4 países en Europa, México o diversos países del Caribe, ¿no? Partiendo de esta realidad sociológica de las migraciones en Chile, quería mencionar 2 puntos importantes, ¿no? El primero tiene que ver con el artículo 7 del proyecto de ley. El artículo 7 establece como uno de los objetivos de la ley el tener una migración segura, ordenada y regular. Esto tiene que ver, si ustedes siguen leyendo dicho artículo, con que el Estado promoverá que los extranjeros cuenten con autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país y para el desarrollo de sus actividades y el acceso a sus derechos. Es decir, uno de los objetivos de la Ley de Migraciones en Chile es promover el acceso a permisos de residencia
para así facilitar la regularidad y tener una inmigración regular, ¿no? En numerosas leyes, en numerosas regiones del mundo, tiene aquí el dato, 174 estados en 33 organismos regionales en el mundo, existen mecanismos que favorecen, facilitan el acceso a la residencia para ciudadanos regionales. El caso más claro, y que seguramente conocen mejor, es el de la Unión Europea. Ustedes saben que cualquier ciudadano europeo tiene el derecho de residencia, trabajo, igualdad de trato en cualquiera de los otros estados de la Unión Europea. Pero también en el caso sudamericano tenemos el acuerdo de residencia Mercosur, que Chile viene implementando a través de un oficio circular desde el año 2009 y que creo que es muy importante incluir en el proyecto de ley en el artículo 71, ¿no? Como una categoría para aquellos que sean nacionales de países que implementan el acuerdo de residencia Mercosur, que son todos los países de Sudamérica, excepto Venezuela, Surinam y Guyana, para que estos nacionales de estos países puedan tener el acceso a una residencia temporal que después se pueda transformar en una permanente. ¿Por qué digo esto? Por tres motivos. En primer lugar, porque Chile ya lo viene aplicando a través de un oficio circular desde el año 2009, con lo cual creo que es importante por una cuestión de certeza jurídica para la administración y para el individuo que esté en la legislación. En segundo lugar, por una cuestión de reciprocidad, porque el resto de países en Sudamérica se lo aplican a los ciudadanos chilenos y los ciudadanos chilenos se benefician del acuerdo de residencia Mercosur en otros países de Sudamérica. Y en tercer lugar, porque esto resuelve el 45% de la inmigración que hay en Chile, que es sudamericana, y de ahí quitamos la inmigración venezolana, que representaría ese otro 30% para llegar a ese 75% de inmigración sudamericana que les he mencionado anteriormente, ¿no? Esto no quiere decir que a un ciudadano sudamericano no se le pueda expulsar si se introduce esa categoría de acceso a la residencia temporal bajo el acuerdo de residencia Mercosur. Un ciudadano, por ejemplo, europeo puede ser expulsado si constituye un determinado tipo de amenaza o comete un determinado tipo de delito, ¿no? Lo que sí que hace es facilitar, incluir en la ley algo que se viene haciendo desde el 2009 y de ese modo generar regularidad en el país mediante el facilitamiento del acceso a permisos de residencia. Mi tercer y último punto tiene que ver con el artículo 9 del proyecto de ley, que también constituye uno de los objetivos de la ley, ¿no? El artículo 9 del proyecto de ley habla de la no criminalización de la inmigración irregular como un objetivo de la ley y se dice que la inmigración irregular no es constitutiva de delito, ¿no? La pregunta clave que nos tenemos que plantear aquí es qué puede hacer un Estado frente a la situación de un individuo que se encuentra en situación irregular en su país, ¿no? ¿Qué puede hacer un Estado frente a la situación de un individuo que no ha cometido ningún delito? Esto hay que dejar claro, sino que simplemente no tiene un permiso de residencia porque se le ha podido expirar, alguien que, por ejemplo, podía estar por motivos de estudio, alguien que podía estar trabajando, alguien que podía tener un permiso de residencia por familia y ha habido un divorcio, alguien que no tiene un permiso de residencia en ese momento. Bueno, todos los países del mundo todos los países que tienen leyes modernas de migraciones, tienen dos mecanismos para regular la inmigración irregular. Por un lado, la expulsión ya está incluida en el proyecto de ley de migraciones y el Tribunal Supremo ha sido mencionado anteriormente, acaba de publicar un informe, el Tribunal Supremo chileno, delimitando los elementos jurídicos procedimentales, sobre todo en torno a la expulsión de inmigrantes desde Chile, pero en segundo lugar, todas las leyes modernas tienen mecanismos también de regularización, ¿no? Y esto tiene elementos muy importantes para una comisión como la Comisión de Hacienda, porque los datos que les voy a dar son bastante clarificadores. Fíjense, Estados Unidos gasta una cantidad ingente de dinero en lo que ellos llaman Migration Enforcement, ¿no? Entre el año 1986 y el año 2013, según datos del think tank de Washington Migration Policy Institute, Estados Unidos gastó en Migration Enforcement 187 billones con B de dólares. Según dicho think tank, en Estados Unidos había en el año 2018 11,3 millones de personas en situación irregular, incluyendo 19.400 ciudadanos chilenos. Pues bien, en el año 2019, Estados Unidos expulsó a 262.591 inmigrantes en situación irregular. El dato importante aquí es el siguiente. Estados Unidos expulsa en el 2019 al 2,3% de toda la población que tiene situación irregular en su país. Pero esos datos no han cambiado en los últimos 30 años. Ustedes tienen aquí una gráfica del porcentaje de inmigrantes en situación irregular que ha expulsado cualquiera de las administraciones republicanas o demócratas en los últimos 30 años.
como pueden ver, nunca ha pasado en ningún año de expulsar el 3,5% de la inmigración, del número de inmigrantes irregulares en el país en ningún año, a pesar de los billones que se han gastado en Migration Enforcement. Pero si les doy el dato de la Unión Europea, creo que también es clarificador. La Unión Europea también destina muchos recursos al tema del retorno de inmigrantes en situación irregular. En el caso de la Unión Europea, tenemos que entre el periodo de 2008 a 2013, el Fondo Europeo de Retorno, que estaba administrado por la Comisión Europea, fue dotado con 676 millones de euros. Fíjense aquí los últimos datos del Pew Research Center de 2019 que tenemos sobre el número de inmigrantes en situación irregular en los países de la Unión Europea, entre 3,9 y 4,8 millones de inmigrantes. Fíjense después, esos son datos de 2017. Fíjense después los datos oficiales estadísticos de Eurostat del año 2018. ¿Cuántos inmigrantes en situación irregular retornó la Unión Europea? 157.900, lo cual quiere decir entre el 3,2 y el 4% del total de inmigrantes en situación irregular. Es interesante porque es el mismo porcentaje que el de Estados Unidos, de nuevo a pesar de la cantidad ingente de dinero que se dedica a los procesos de retorno. Por lo tanto, todos los estados del mundo saben que expulsar es costoso, lleva tiempo, en algunos casos es ilegal, en otros casos es inhumano y sobre todo en muchos casos es fuente de posibles conflictos con otros estados. Por tanto, todos los estados intentan dotarse de mecanismos alternativos frente a una situación de irregularidad, en concreto de mecanismos de regularización, ¿no? Y aquí debemos distinguir dos tipos de regularización. Por un lado, las regularizaciones extraordinarias. Chile ya ha llevado a cabo 3 regularizaciones extraordinarias, la última el año pasado, y en uno de los artículos, el artículo 8º de los artículos transitorios del proyecto de ley, también se establece una nueva regularización extraordinaria que se llevaría a cabo una vez se adopte la ley. Esto en perspectiva comparada es absolutamente normal, ¿no? Fíjense aquí que les doy datos, por ejemplo, de otros países en donde ha habido miles de chilenos que se han beneficiado de regularizaciones extraordinarias. En el año 86, Estados Unidos, en su última adopción de una ley de migraciones, regularizó a 2,7 millones de inmigrantes. Por desgracia no tengo el dato de los ciudadanos chilenos que se beneficiaron, pero sí tengo el dato en Argentina. Desde los años 80 hasta la primera década del siglo XXI, más de 115.000 chilenos se regularizaron a través de procesos extraordinarios. En España, en el siglo XXI, más de 5.000 chilenos a través de procesos extraordinarios. En Brasil, en torno a 5.000 chilenos. Fíjense que estos procesos extraordinarios siguen dándose con total normalidad ahora mismo en el contexto de COVID. Los últimos 2 países han sido Portugal e Italia, con el apoyo del Papa Francisco, ¿no? Por lo cual, incluir un proceso de regularización extraordinaria en el proyecto de ley es absolutamente normal a nivel comparado. Yo creo que es una muy buena práctica. Pero también creo que es importante incluir mecanismos permanentes ordinarios de regularización, los cuales los tienen numerosos países en el mundo, ¿no? En perspectiva comparada. Normalmente estos mecanismos permanentes ordinarios de regularización se incluyen para personas que pueden regularizarse son mecanismos que se incluyen en la ley, que están permanentes en la ley, para personas que pueden regularizarse o bien a través del trabajo o de la familia o por circunstancias humanitarias, ¿no? Esos mecanismos, insisto, son absolutamente normales en perspectiva comparada y todas las legislaciones, nuevas leyes de migraciones adoptadas en Sudamérica en el siglo XXI, la argentina, la uruguaya, la brasileña, por mencionar algunas, o en Latinoamérica, por ejemplo, la mexicana de 2011, los incluyen, ¿no? Eso también, en uno de los borradores que he visto, se incluye en el artículo 70 de la ley y creo que es muy importante. Pero fíjense, les voy a dar algunos ejemplos de otros países, tanto de Europa como de los 2 mayores receptores de inmigrantes en el mundo, que son Estados Unidos y Rusia, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay numerosos mecanismos ordinarios de regularización. Ahí tienen algunos ejemplos: Adjustment of Status, Cancellation of Removal, Parole, Temporary Protection Status. Hay informes, estudios de catedráticos de las universidades de Yale, Princeton y Nueva York demostrando cómo más de una tercera parte de todos los inmigrantes que en Estados Unidos han obtenido un permiso de residencia permanente, es decir, la famosa Green Card, estuvieron previamente en situación irregular y se beneficiaron de alguno de estos procesos de regularización ordinarios permanentes. En el caso de Rusia, lo menciono aquí porque es el segundo país del mundo que más inmigrantes recibe después de Estados Unidos. 5 millones de inmigrantes pudieron acceder a un mecanismo ordinario de regularización permanente con cambios que se hicieron en la ley en los años 2006 y 2007. Ahora Rusia también tiene un acuerdo regional con países de la región que permite el libre movimiento de trabajadores.
Pero déjenme darles otros ejemplos. Francia y Alemania. En el caso francés, se incluye en el Código francés de entrada y estancia de extranjeros. Hay 3 posibilidades: humanitario, residencia y humanitario, trabajo y familia. Si es por motivos de trabajo, la persona necesita una residencia previa, experiencia laboral y una oferta o un contrato de trabajo. Tienen ustedes ahí los datos. Desde el 2013, 32.000 regularizaciones por estos mecanismos permanentes al año. Alemania. En el caso alemán también están incluidos en la ley. En Alemania, la administración, aquellas personas que no pueden ser expulsadas y que están en situación irregular, les puede dar un estatus tolerado. Ese estatus tolerado, según datos oficiales, lo tenían más de 180.000 personas en Alemania en 2018. Una vez que la persona tiene ese estatus tolerado, puede regularizarse por motivos humanitarios, motivos de familia, motivos de integración, pero también motivos de trabajo. Datos hay que tienen ustedes entre 2005 y 2008, 188.000 regularizaciones a través de estos mecanismos permanentes. Pero fíjense que el 1 de enero de 2020 ha entrado en vigor la ley sobre suspensión temporal de la deportación para el entrenamiento y el empleo en Alemania, que permite que una persona en situación irregular obtenga un permiso de residencia de 30 meses si cumple una serie de requisitos y ha residido, ha trabajado en el país ya durante otros 30 meses o ha seguido una formación específica de trabajo, ¿no? Y por último, para concluir, 2 ejemplos más que creo que son muy importantes para el caso chileno. Portugal, por las similitudes con Chile, y España, porque beneficia a muchos ciudadanos chilenos que se encuentran en España, ¿no? En España existe un mecanismo permanente, existen varios mecanismos permanentes de regularización. El más conocido tal vez es el arraigo, ¿no? Está el arraigo laboral, que requiere 2 años de residencia y haber trabajado en el país, o el que más se utiliza, que es el arraigo social, que requiere 3 años de residencia en el país, tener una oferta de empleo y tener o bien vínculos con otros vínculos familiares con otros extranjeros que residan en el país, o si dichos vínculos no existen, presentar un informe que acredite la integración. Pues bien, en torno a 35.000 personas al año se benefician del arraigo en España, de esta regularización, de este mecanismo permanente de regularización en España cada año, incluyendo en los últimos 5 años 1.228 chilenos. España también tiene mecanismos humanitarios de acceso a la residencia. El año pasado se beneficiaron más de 30.000 personas. En los últimos años de este proceso de regularización, en los últimos 5 años, a través de esos mecanismos humanitarios de regularización, se han beneficiado 319 ciudadanos chilenos. Para concluir, el caso de Portugal, en el cual también existe un mecanismo permanente en la ley de 2007 de migraciones de regularización. En este caso no se requiere una residencia específica de un número de años, sino tener un contrato laboral o demostrar que ya se ha trabajado, ¿no?, que hay una relación laboral comprobada, haber entrado legalmente al país, o si no se ha entrado legalmente al país, pagar una multa, estar inscrito en la Seguridad Social y realizar una entrevista con la Administración. De nuevo, aquí tienen datos, entre 2007 y 2010, 50.000 permisos. Los últimos datos que he conseguido oficiales, 16.000 permisos, más de 16.000 permisos en el año 2018. Por tanto, para concluir y para resumir lo que he mencionado, creo que hay que tener en cuenta 3 elementos claves para tener una ley moderna de migraciones, como se quiere en Chile, que reemplace a la ley obsoleta del año 75, al marco jurídico actual, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta la idiosincrasia de las migraciones en el país, ¿no? La realidad sociológica de Chile como un país que tiene una inmigración principalmente regional, que tiene también un número importante de emigrantes y que tiene un porcentaje de inmigración de en torno al 8%. En segundo lugar, la normalidad absolutamente en perspectiva comparada de establecer mecanismos de acceso a la residencia preferentes, más facilitados para aquellos nacionales de países de la región, ¿no? Es absolutamente normal en perspectiva comparada, y tenemos el acuerdo de residencia Mercosur, que en cualquier caso Chile viene aplicando por ese oficio circular desde el año 2009, y que sería muy importante incluir para dar certeza jurídica a los actores de la administración y a los individuos en el artículo 71, ¿no? Nacionales de países que implementen el acuerdo de residencia Mercosur, que pueden ser países plenos en el Mercosur o países asociados, como es el caso chileno. Y en tercer lugar y por último, el elemento de que toda ley moderna de migraciones tiene 2 respuestas frente a la inmigración irregular: la expulsión, por supuesto, y la regularización. Sin embargo, ninguno de los 2 mecanismos, ninguna de las 2 respuestas es suficiente por sí sola. Creo que es importante establecer ese mecanismo ordinario de regularización con las condiciones que se quiera
en el artículo 70. Esas condiciones se pueden tomar viendo el derecho comparado, lo que hacen otros países con experiencia en la materia, como los 6 que les he mencionado, u otros en Sudamérica, los cuales todos tienen estos mecanismos y sus nuevas leyes de migraciones. Y también creo importante establecer ese proceso extraordinario de regularización en el artículo 8 de los artículos transitorios, que también, como les digo, es una práctica absolutamente común en perspectiva comparada. Las migraciones son fenómenos complejos y no puede haber respuestas de un solo tipo. Yo creo que un Estado tiene que dotarse de diferentes herramientas jurídicas que permitan adaptarse a la situación individual de cada individuo y también al interés del Estado en cada circunstancia. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Diego Acosta, por su aporte al debate que tenemos respecto al proyecto de ley de migraciones, que ya lleva bastante tiempo en el Senado y ha pasado por otras comisiones. Vamos entonces a continuar nosotros con lo que es el proceso de debate y discusión del proyecto. En la reunión pasada, aparte de escuchar al señor Acosta, habíamos quedado de ver si existía alguna posibilidad de acercamiento o de desarrollar algún tipo de indicaciones en la comisión respecto de algunos de los temas que formaron parte del debate. El tema regulatorio de cómo se regulariza a los migrantes que están en situación de irregular, el tema de apelaciones o el sistema de apelaciones si es que alguien es expulsado y algunos otros asuntos que han generado un gran debate, pero de acuerdo a lo que en estricto rigor corresponde a la Comisión de Hacienda, esos artículos que son los más complejos y donde no hay acuerdo, no corresponde que nosotros los votemos. Entonces, la consulta mía primero es, entiendo que hasta ahora no tuvimos permiso de la sala para abrir un espacio de indicaciones si es que alguien quería hacerla. Segundo, parto de la base que como no se nos ha comunicado nada, que no ha habido un acercamiento de posiciones. Si eso es así, le pediría al Ejecutivo que nos entregara información al respecto. No sé si ya está el subsecretario ahí. Sí, allá está, don Francisco. Para los efectos de ser práctico en términos de la discusión, ya tenemos claro que el debate en la sala es lo que va a generar la posibilidad de buscar un entendimiento o no. Los parlamentarios tenemos el derecho de presentar las indicaciones que nos parezcan pertinentes, que sean admisibles, por supuesto, en el debate que se pueda generar en la sala, y por lo tanto le voy a ofrecer la palabra al subsecretario, salvo que algún colega quiera hacer o alguna consulta o algún comentario de la intervención del señor Acosta. Pasamos entonces a don Francisco Gali. Tiene la palabra, secretario. Gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos estado en conversaciones, los equipos técnicos de gobierno y del Servicio Jesuita de Migrantes, para poder acercar posiciones. Creo que estamos bastante cerca, presidente, en un 95% tenemos posiciones comunes y varias correcciones que se podrían hacer. Efectivamente, y además incluso en aquellos donde no hemos podido llegar a una redacción común, creo que es importante que tengamos la discusión en la comisión. Por lo tanto, yo sería de la opinión de si es que podemos discutir a referéndum, como se ha hecho otras veces en la comisión, aquellas modificaciones que se podrían hacer, y después nosotros formalizamos si es que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo o si no, lo pueden formalizar los mismos miembros de la comisión como indicación parlamentaria. Una vez que abramos ese plazo, ojalá la brevedad posible, pero sí hemos tenido acercamiento, hemos estado en conversaciones durante toda la semana, presidente, y creo que bastante fructíferas porque es una conversación bastante de trabajo mancomunado, en que cada uno pone los objetivos bastante explícitamente en la mesa, y en la gran mayoría compartimos objetivos, quizás no las herramientas específicas, pero los objetivos
son bastante similares, presidente. Así que yo creo que tenemos un texto, no sé si se puede circular ya, José María, pero tenemos un texto que podríamos empezar a discutir sin problema. Subsecretario, perdón. Sí. Subsecretario, para ordenarnos un poco, yo entiendo que las conversaciones han girado en torno a tres temas. Uno, el tema de la regularización. De qué manera se puede hacer, los plazos, los tiempos. Ahí el tema que se ha planteado del acuerdo de residencia y Mercosur puede ser un instrumento. Lo otro es el acceso a los beneficios fiscales de la gente que está en esta situación. En qué tiempos y cómo se entregan, en qué circunstancias. Y el tercer tema es los recursos de apelaciones a las Cortes, que es algo que también ha generado bastante ruido. ¿Hay algún otro tema más? Subsecretario. Sí, presidente, hay varios temas de correcciones, de algunas cosas que se modificaron en la Comisión de Derechos Humanos que podrían reponerse acá. Por eso le digo y le sugiero que pudiéramos ver todas las modificaciones que se han ido haciendo de manera acordada con los asesores de los parlamentarios y de esa manera poder avanzar y efectivamente en aquellos donde no haya acuerdo o tengamos diferencias en la herramienta podemos discutirlo más profundamente. Ok. Bien. Senador Lago, ¿usted quiere decir algo? Sí, no, solamente para tener claridad sobre el proceso. Bueno, quiero agradecer la presentación del profesor Costa, ¿ya? Que se le agradece, en todo caso, con una perspectiva más comparada. Pero respecto a lo que señaló el subsecretario Gali, para estar claro, no es que tenga una dificultad, pero para entender. Ha habido conversaciones para tratar de ir acercando posiciones en los temas que hay diferencia. Y lo que propone el subsecretario ahora, dígame si es correcto, es que él quiere explicarnos, compartir con nosotros dónde ya hay acuerdo y en qué temas no hay acuerdo aún. Le pregunto porque yo no me opongo a eso, solamente que me gustaría tal vez que nos expusieran bien sucintamente eso, porque si hay desacuerdos todavía es poco lo que vamos a poder avanzar nosotros acá, yo creo. O sea, no sé cuánto podemos avanzar nosotros en la comisión, si todo esto tiene que ir a la sala igual, el plazo para indicaciones tiene que autorizarse en la sala, las indicaciones se van a presentar allá. A menos que tengamos un avance bien sustantivo, a eso me refiero, perdón, me expliqué todo mal. Si tengo un avance sustantivo, bienvenido sea la posibilidad de ir al subsecretario, pero si todavía hay muchas diferencias, mejor que sigamos conversando. Bien, vamos a escuchar entonces la palabra al subsecretario y a don José María Hurtado, a ver exactamente si es que se ha avanzado y si no, procedemos en lo que nos corresponde a nosotros y buscamos en la sala los otros acuerdos. Subsecretario. Lo último, antes de pasar, es que se nos va a pasar la mañana y no podemos dejar de saludar al senador José García Rubinó, que está de cumpleaños. Ah, me parece muy bien. No lo voy a cantar la mañanita. Sí, siempre tan sensible, Ricardo. Somos humanos. Aunque no lo parezca. No, un abrazo, Pepe, un abrazo. Saludos a don José, entonces. Me imagino que cumplir en cuarentena, no sé de cuántas décadas estamos hablando, pero cumplir no es lo más fácil. No, mira, cuando nació Pepe, tú ya sabes, cuando Pepe nació, tú estabas haciendo el servicio militar. Está en cuarentena ya. Vamos a evitar los diálogos porque estamos con el tiempo limitado. Anda, en serio. Secretario, usted quiere hacer un comentario y después don José María Hurtado. Presidente, a ver, nosotros entendimos que el mandato que había era que pudiéramos conversar con los asesores parlamentarios, eso fue lo que hicimos, pero fuimos artículo por artículo, presidente, fue un trabajo bastante largo, artículo por artículo de aquellas correcciones en que se podían hacer. Y la verdad es que quedan diferencias en dos artículos específicos, y por lo tanto yo creo que en el 98% de las materias tenemos acuerdo y podemos avanzar en esa materia. Lo que yo le planteaba era que tuviéramos una discusión global de las modificaciones, con un comparado que entiendo que ya está preparado y que si es que es necesario nos quedemos en las dos diferencias y las zanjemos a través del voto, simplemente en que expongamos cada uno sus puntos de vista. Creo que además no son diferencias que implican
un cambio global del proyecto, sino que son diferencias en las herramientas que cada uno considera apropiadas para el proyecto. Y por eso, al contrario de lo que dice el senador Lagos Weber, presidente, yo creo que pudimos trabajar bastante bien, y lo puede decir ahí el Juan Pablo Ramazzotti respecto a lo que se trabajó, y de esa manera ver si es que podemos avanzar con los acuerdos. Perdón, senador Monte, antes de dar la palabra a José María. No, yo tuve una duda la sesión pasada, pero estudié, conversé, en fin, y creo que lo más razonable es hacer lo que usted dice, presidente, irnos directamente a los puntos en votación, después de una presentación global, por cierto, y los puntos en discusión, pero directamente a los puntos que corresponden a Hacienda, y que la diferencia o la solidez de los acuerdos se termine de gestar en la sala, sí con una advertencia a la mesa, que este proyecto no puede ser tratado con el formalismo de todo, requiere tiempo para salir algo lo más consensuado de la sala. Pero yo sugiero, presidente, seguir el orden de los artículos que nos plantearon. Además, yo le pediría al señor Gali si se puede acercar un poco más a la cámara, porque está muy lejos. Entonces, casi no se sabe si es él o de otra persona. No, así se ve más delgado, por eso se pone más atrás. Don José María Hurtado, tiene la palabra. Senador, muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio a todos los presentes. Si me permite, voy a compartir un texto que posteriormente, o si quiere paralelamente, se lo voy a remitir a la señora secretaria, para que le haga una descripción general de lo acordado. Con su permiso, señor presidente. Presidente, ¿puedo acotar algo mientras se comparte el texto? Bueno, presidente, le pido disculpas. Juan Pablo Ramazzotti, del Servicio de Migrantes, ha pedido la palabra. Si se lo pudiera conceder antes de proceder a lo que nos convoca. Don Juan Pablo, ¿usted quiere decir algo? Sí, gracias. Buenos días, por su intermedio a todos los presentes. Sí, confirmar lo que decía el subsecretario, que ha habido conversaciones que han permitido acercarse de manera bien importante en los puntos claves del proyecto. Hay un par de cosas que no hay acuerdo, pero que no son cuestiones que puedan impedir avanzar con el proyecto de manera positiva. En ese sentido, repetir lo que dije la sesión anterior, que para nosotros sería muy importante que el proyecto pudiera salir de la Comisión de Hacienda con acuerdos tomados, en la medida en que se puedan validar los temas en que hemos podido encontrar coincidencias que permitan que la ley pueda salir lo más pronto posible de manera expedita, en temas que hemos podido acercar posiciones. Entonces, si es que es posible que esos temas se pudieran votar acá, a nosotros nos parecería positivo. Sí, lo que pasa, Juan Pablo, es que nosotros tenemos determinados artículos que nos corresponde votar sí o sí. En los otros podemos, si es que hay acuerdo en la comisión y contribuimos a generar un consenso, también podríamos meternos. Pero en estricto rigor no es lo que nos corresponde. Por eso es que habíamos visto la posibilidad de un plazo de indicación, a ver si se acercaban las posiciones. Si podemos hacerlo, bienvenido sea, y si no, vamos a tener que ser directo en la sala. Don José María, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ahí estoy compartiendo, señor presidente, en pantalla. No sé si se ve correctamente. Es un acuerdo que contempla modificaciones a una treintena de artículos que abarca rangos que van desde temas meramente formales, pero también a cuestiones estructurales. Yo diría, señor presidente, que el punto clave aquí es respecto del establecimiento de la política migratoria, de la posibilidad de establecer
cambios, o sea, perdón, respecto del tema de la regularización en general, establecer distintos pilares que permitan que ella ocurra si es conteste, digamos, con la política migratoria, y también establecer algunos mecanismos de carácter permanente, asociados esencialmente, por un lado, a los residentes regulares, que por distintos motivos pudieran haber caído en la irregularidad, esencialmente por la expiración de su visado, para que pudieran solicitar la prórroga de los mismos una vez expirado el visado anterior, que es un mecanismo que en realidad nos pareció muy razonable, solicitado por el servicio. Parece muy importante incorporarlo, lo que se ha hecho. También establecer que la política migratoria podrá considerar la posibilidad de que la política migratoria establezca mecanismos de regularización, perdón, en base a los informes que realice la Subsecretaría del Interior, y que deberá remitirle al Consejo de Política Migratoria para que éste le haga recomendaciones fundadas al Presidente de la República. Y finalmente se trae a esta ley un artículo que está en el Decreto de Ley 1094 respecto a la regularización en situaciones extraordinarias, pero caso a caso, persona a persona, particularmente por motivos calificados o razones humanitarias. Eso es respecto de... y por cierto, está el artículo 8º transitorio, que se refiere a un proceso de regularización que está descrito en dicho artículo, una vez publicada esta ley. Por tanto, esos son los 4 elementos que siempre se observó por parte, particularmente de los senadores de oposición, que eran fundamentales que este proyecto contemplara, y en base a los acuerdos alcanzados, el texto que vamos a proponer sí los contiene, lo cual considero que y lo contiene satisfactoriamente para todos los actores, a nuestro entender. Eso es un elemento fundamental. Hecho esa referencia, no sé si les parece, presidente, usted me dirá, ¿hago el resumen artículo por artículo o voy haciendo un repaso general? Haga el repaso general y explique, porque sobre el texto que tenemos propuesto encima, a un primero que le llama la atención es decir por qué en el artículo 3 se suprimen 3 incisos que aparecen como lógicos dentro de lo que son los derechos de una persona extranjera que está de paso en el territorio. Entonces, sí. Ok, ¿se entiende? Sí, perfecto, presidente. Mire, entonces voy a hacer un resumen general de cada artículo sin entrar en detalle. Respecto al artículo 1, número 8, esto está vinculado con el tema de la apatridia, y que lo vamos a ver cuando en detalle particular con el artículo 172, y que hubo consenso respecto a mejorar el texto. Respecto al artículo 3, esto está vinculado con el artículo 12, que se refiere a la libre circulación, y que por una cuestión en la discusión legislativa quedó establecido el mismo principio en 2 lugares distintos, en el artículo 3, que son estos 3 incisos, y en el artículo 12. Ahora bien, si vamos al artículo 12, ahí está, también se acordó suprimirlo. ¿Y esto por qué, senador? En este punto, las partes entendimos de que había un consenso, o más bien, que las normas que rigen la libre circulación ya están expresadas claramente en los tratados internacionales respectivos, en nuestra Constitución, y por tanto no era necesario que se reprodujera en este proyecto de ley, lo que nos pareció una forma satisfactoria de resolver algunas diferencias legítimas en torno a este punto, pero que es una manera que deja tranquilo a todas las partes respecto de que se mantiene, digamos, el principio de la libre circulación a través de la Constitución y los tratados internacionales respecto. Después está el artículo 10 que se refiere a la protección complementaria, que es un artículo que también es considerado clave por muchos senadores y parlamentarios de la oposición, y que había sido suprimido en la Comisión de Derechos Humanos, y que se vuelve a restablecer complementándolo o mejorándolo en algunos aspectos técnicos que se cerraron satisfactoriamente para ambas partes. Luego está el artículo 16, referido a acceso a la seguridad social, que siempre hubo una discusión en torno a lo referido a que
no pudieran, que en el fondo que aquellos beneficios contributivos siempre tenían, perdón, señor presidente, que respecto de los beneficios contributivos, el extranjero siempre podrá acceder a ellos con independencia incluso de su condición migratoria, porque hay una contribución de su parte. Entonces, era necesario que quedara claro que esta restricción que se establece en el inciso segundo de 24 meses para acceder a beneficios tiene que ser respecto de aquellos que sean no contributivos y de 100% de cargo fiscal. Esto, por cierto, señor presidente, va relacionado con un nuevo artículo transitorio, que me voy a dirigir allá para que hace también una clarificación respecto de las materias, los bonos o becas relacionados con que se otorgan actualmente en materia educativa, que justamente fue el tema que los asesores de los parlamentarios, de los senadores de oposición, era muy importante para ellos que quedara reflejado. Es decir, que lo que hoy día se entrega, en el futuro se siga entregando, sin restricciones de los 24 meses, sin importar su permanencia en el país. Por tanto, esto, como es algo que se otorga hoy día, no vimos dificultad en que se continúe otorgando en el futuro. Luego, señor presidente, perdón. Después está una cosa técnica respecto de unos plazos. El otro tema que se discutió muchísimo, subsecretario, presidente, a lo largo de este proyecto, ha sido lo referido a la prohibición de ingreso y a los impedimentos de ingreso. Llegamos a un acuerdo respecto de ambos casos para que tanto las prohibiciones de ingreso que se dicten como que los impedimentos que se realicen estén sujetos a penas, o más bien a plazos de prohibición de ingreso por un lado, que estén debidamente señaladas en la ley, que establezca criterios de ponderación y que los plazos sean razonables. Y por otro lado, respecto a los impedimentos de ingreso, que exista también un procedimiento de reclamación administrativa especial a efectos de que una persona se le impide el ingreso al país pueda reclamarlo desde fuera en caso de que hubiera existido eventualmente un acto considerado por parte del afectado arbitrario por parte de la actuación de la autoridad contralora en frontera. Este artículo de ingresos de infractores está relacionado en particular con respecto a la provisión de ingresos. Y en particular, que si el extranjero se va del país sin pagar una multa, si la paga en los consulados chilenos exterior, la provisión de ingresos que se le imponga se quedará sin efecto. Luego, respecto a las provisiones facultativas, que refiere en el fondo básicamente a los impedimentos de ingreso al país de un extranjero, para nosotros es fundamental que exista una herramienta para la autoridad contralora, para la policía, respecto de declaraciones, ejecución de actos o porte de elementos que pudieran generar una sospecha fundada de que la intención que motiva el ingreso al país difiere de la que realmente tienen. Y claro, ahí hay una discusión respecto de la sospecha fundada, de la arbitrariedad posible de la autoridad policial, y por tanto se aceptó, digamos, la propuesta de los asesores, en el sentido de que señala, que aparece aquí, digamos, en el texto, y que le quita ampliamente la discrecionalidad y la arbitrariedad, y queda, en fondo, fijada lo más precisamente posible las causales a aplicar. Y junto con ello, en el artículo 34, se establece la obligatoriedad de que se le debe informar por escrito al afectado por estas medidas la causal que se invoca y el hecho en que se funda, y si no se le entrega esta certificación por escrito, se presumirán verdaderas las declaraciones que efectúe el afectado en el proceso de reclamación administrativo que el siguiente artículo, que es establece. Este es un recurso administrativo, presidente, que lamentablemente había sido también eliminado en la Comisión de Derechos Humanos y que se repone, que permite que los extranjeros que se les aplique un impedimento de ingreso, pero esta vez no solamente respecto de declaraciones falsas, que era como venía anteriormente, sino respecto de todos los impedimentos de ingreso, de todas las causales. Esto es una ampliación gigantesca de garantías para las personas que se les impide el ingreso al país. Y este procedimiento se efectúa a través de los consulados chilenos exteriores. Se le impide el ingreso efectivamente a la persona, pero esta persona podrá efectuar su reclamación administrativa desde los consulados dentro de los plazos y procedimientos que establece, lo cual es sin perjuicio de los demás recursos y acciones que pueda proceder conforme a derecho, como especialmente la protección y el amparo. Luego,
y aquí está uno de los pilares fundamentales que solicitaban los asesores, es respecto de los residentes cuyo permiso haya vencido, residentes, podrán solicitar su prórroga dentro del plazo de 1 año, lo cual nos parece satisfactorio, porque efectivamente para nadie es de interés que un extranjero que ha cumplido con las normas para impetrar la residencia, por A, B o C motivo, expirada dicha residencia, quede en la irregularidad y no pueda solicitar un nuevo permiso. Por tanto, nos pareció de toda lógica esta propuesta, la aceptamos tal como está señalada ahí y con el fondo algunas normas específicas para evitar dificultades financieras para solicitarle la prórroga, que siempre es un tema que va a ser, digamos, los asesores de los senadores de oposición, muy relevante. Luego está un cambio que es un cambio de carácter técnico en el inciso tercero del artículo 40. Luego también unas cuestiones de unos errores perdón, señor presidente, que no están aquí, digamos, está como en indicación, pero en el fondo en discapacidad se elimina la referencia a la palabra permanencia, que en el fondo en ese texto se refería a permanencia definitiva, que es la denominación actual que utiliza el DL 1094, pero que en el proyecto de ley se denomina residencia definitiva. Entonces se elimina la palabra definitiva. Luego también se corrige un error de geografía de un título de la ley. Y luego el artículo 46 respecto de la premisa transitoria, el turismo, etcétera, se establece la obligatoriedad de que el extranjero que ingresa al país tiene que acreditar los medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, conforme al monto que fije el servicio mediante resolución, pero, y esto es muy relevante, se establece una limitación. Se establece una limitación en que dicho monto no podrá ser superior al promedio de gasto diario individual según motivo del viaje, correspondiente al año inmediatamente anterior, informado por la Subsecretaría de Turismo. Señor presidente, en Chile existe este instrumento. Lo emite la Subsecretaría de Turismo anualmente, en el cual señala cuál es el gasto promedio de los extranjeros por distintas materias. Por ejemplo, si la persona vino por motivos de negocio, el promedio es más alto. Si la persona vino por turismo, el promedio es un poquito más bajo. Si viene por motivos familiares, el promedio es aún más bajo. Entonces, se estableció que esa tabla, esa referencia de gasto diario, sea el límite que la autoridad tiene para fijar el monto a acreditar. Y esto implica que esta constante discusión que existe hoy, hasta el día de hoy respecto a si la persona viene a hacer turismo o residencia, y que en el fondo dificulta en muchos casos el ingreso de algunas personas, se soluciona con una norma que objetiviza la forma de medirlo. Luego, un artículo clave, que es el artículo 68, que por una parte elimina un artículo aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, que da un artículo de regularización permanente, que a nosotros nos parecía tremendamente dañino para poder hacer política migratoria real, y lo modificamos en base a la creación de la obligación de que la política nacional podrá establecer mecanismos de regularización, pero ella debe explicitar las consideraciones tenidas a la vista para establecer los mecanismos de regularización. O sea, la política tiene que justificar por qué toma el camino de regularizar o no. Y para estos efectos se fija una forma para recabar los antecedentes, un informe que tiene que efectuar año a año la Subsecretaría del Interior y remitirlo al Consejo de Política Migratoria para que éste efectúe recomendaciones fundadas del Presidente de la República. Este sería, en fondo, el segundo pilar de lo referido a regularización. Luego, un tema técnico en el artículo 74 que se refiere a los... Perdón, disculpe, señor presidente. Se refiere a que la ley, el proyecto que viene desde Derechos Humanos, siempre contempló que los residentes temporales pueden desarrollar actividades económicas, pero simplemente aquí es un tema de que se garantiza que aquellos que soliciten además trabajar
se le otorga de forma inmediata el permiso respectivo, en forma provisoria, hasta, lo cual obviamente no impide que se revise el examen de admisibilidad que exige la ley 19.880 que corresponda. Pero como esta persona ya pasó, ya cuenta con la residencia, ya tuvo una examinación, corresponde que se le otorgue obviamente de inmediato el permiso de trabajo si así lo solicitare. Luego, este es un tema más bien de un problema, digamos, de tramitación que ocurre en que, por un motivo que desconocemos, en la Comisión de Gobierno Interior se suprimió el artículo 87 de la revocación imperativa de los permisos de residencia, que implicaba que las personas que hubieran cometido, digamos, los delitos más graves establecidos en el artículo 32, su permanencia no pudiera ser revocada, su residencia, por tanto se repone. Luego, respecto a la orden de abandono, un segundo. La orden de abandono, lo que le importaba mucho a los asesores de los senadores de oposición era que la orden de abandono que la orden de abandono siempre contempla la facultad de establecer plazos de provisión de ingreso al país, señalar explícitamente el mecanismo para fijar esos plazos, y por eso la referencia al artículo 137 que ahí se señala. Pero además, producto de la conversación, se generó un mecanismo que nos parece muy interesante de incentivo al cumplimiento de esta medida, porque usted, señor senador, una vez que se decreta la orden de abandono, al extranjero se le dice, usted tiene que retirarse del país en un plazo X. Si la persona no se va del país en ese plazo X, ahí recién procede a incoarse el procedimiento de expulsión administrativa. Entonces se genera un mecanismo que le dice, señor, si usted se va dentro del plazo del abandono, el plazo de prohibición que se haya fijado en la orden de abandono respectiva será reducida en la mitad. Me parece un instrumento interesante. Luego una modificación en el 124 referido simplemente a modificar el ordenamiento jurídico por ley, que no tuvimos problema. Luego, la reconducción o devolución inmediata. Había un interés de los señores asesores de que no fuera la policía quien dictara una prohibición provisoria de ingreso, sino que quedara fijada en la ley, a lo cual accedimos. Aquí hay una cuestión que generó en su momento mucho debate, es respecto a la imposibilidad de reembarcar a personas. Fue muy debatido en la Comisión de Derechos Humanos respecto del artículo 6 de la ley 20.430, pero en definitiva quedamos contestes que la mejor protección y la mejor referencia que se podía hacer era general a la ley 20.430 y no a un artículo en particular. Y, por cierto, se estableció que todos los extranjeros reconducidos reembarcados, conforme a este artículo, tienen que ser informados por escrito de la medida aplicada. Luego, es un tema también muy relevante, que ha generado mucho debate, pero que creemos que se solucionó satisfactoriamente, es respecto de la ejecución de la medida de expulsión. El pedido solicitaba que fuera un plazo de 72 horas, y la oposición solicitaba que fuera de 48 horas, perdón, de 24 horas, y finalmente nosotros siempre hemos sostenido que 24 horas es un plazo excesivamente corto para ejecutar una expulsión que, por cierto, se encuentra legalmente tramitada. Esta es una persona que se dictó una orden de abandono, se dictó una orden de expulsión, se recurrió de la orden de expulsión ante la Corte, y cuando el recurso queda firme y ejecutado, recién ahí se puede ejecutar. Entonces, está una persona que ya tuvo todas las garantías legales para debatir, en fondo, respecto a la expulsión. Entonces, solamente para efectuar la expulsión, se abre este plazo de 24 horas en que se tiene que retener a la persona para proceder a expulsarla, hacer, en fondo, comprar los pasajes, buscar los funcionarios que corresponda, que lo acompañen al país de destino, etc. Entonces, 24 horas es un plazo realmente difícil, especialmente considerando que, por ejemplo, uno puede tener un extranjero expulsado, digamos, en la comuna, por ejemplo, de Punta Arenas, y tiene que hacerse la expulsión a través de Chile, de Santiago, lo cual genera dificultades administrativas enormes. Por tanto, el plazo de 48 horas acordado parece muy razonable, ¿cierto?
se mejoró la referencia para asegurar que las instalaciones sanitarias, las instalaciones que la Policía de Investigaciones ponga a disposición de los extranjeros que son sometidos a esta medida cumplan con estándares de salud, higiene y habitabilidad. También un catálogo de derechos más completo y especifica más los derechos que le asisten a los privados de libertad para efectos de la expulsión, que nos parece completamente que cubre todos los aspectos más relevantes. Por tanto, nos parece un artículo que ha quedado extraordinariamente bien completado. Luego, y este es un tema que fue muy discutido en derechos humanos, y que se refiere a la disposición respecto a la disposición de provisión de ingresos, justamente lo que habíamos hablado antes, que este es un tema que había sido muy relevante para los asesores de los senadores de oposición, y finalmente acordamos un texto que resulta ser satisfactorio, en que se establece que en aquellos casos en que en el fondo originalmente era indefinido, pero en los casos más graves, se establece un sistema que permite revisar ponderar individualmente cada caso. Por tanto, el rango siempre va a ir de 3 años hasta un máximo de 25 años en las causales más graves, hasta 20 años si el afectado incurre en las causales que son de crimen, básicamente, 10 años en los casos de delito y en las demás faltas hasta 5 años. Y efectivamente se establece que un sistema de ponderación, que está fijado en el artículo 127, se referencia si la persona tiene vínculo, arraigo, etcétera, o si la persona tiene reiteración delictual, etcétera, para ver y definir el plazo que se fije al efecto. ¿Cierto? También se define el plazo máximo que puede imponer de provisión de ingresos el subsecretario del Interior, porque como sabemos, el subsecretario del Interior se estableció la facultad excepcionalísima, pero por motivos de seguridad nacional, perdón, por motivos de seguridad interior y exterior, la posibilidad de expulsar un extranjero, y en esa circunstancia, la norma original decía que podía generar una provisión de ingreso permanente, indefinida, y aquí se limita a un máximo de 20 años. Finalmente, se establece una norma que busca justamente generar alguna forma, algún mecanismo, por muy débil que sea, que permita asegurar el cumplimiento de la medida de expulsión una vez que la sentencia, el recurso judicial se encuentre completamente tramitado. Entonces, por tanto, una vez que se interponga la reclamación judicial respectiva, se puede fijar domicilio, se puede obligar a la presentación periódica de las dependencias, etc. Y se establece simplemente que el incumplimiento de estas medidas implica, si es que el recurso en contra de la orden de expulsión es finalmente rechazado, que se aumenta la sanción de prohibición de ingreso en 5 años. Lo cual nos parece que es un incentivo mínimo, digamos, para que se cumplan las medidas de control. Y así también, de alguna forma, facilitar a la autoridad el procedimiento de expulsión si es que el tribunal respectivo así lo determina. Notificación, aquí también nos solicitaron, y no tuvimos problemas, que por defecto la notificación se efectuará por correo electrónico, entendiendo, por cierto, que siempre la medida de expulsión es una notificación personal. Y aquí está uno de los pilares de regularización, con lo cual llegamos al tercer pilar, digamos, que nos solicitaron los asesores, que es que el subsecretario del Interior podrá disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal directamente, a extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, en casos calificados por motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. Y por cierto, para evitar el abuso de este instrumento, que debería ser solamente para casos calificados humanitarios, informar anualmente al Consejo de Política Migratoria para llevar de fondo registro de ello público, y siendo esta potestad de forma indelegable, dado justamente de la importancia de lo que estamos hablando y evitar un uso indebido de este instrumento. Y finalmente, una cuestión que nos pareció de todo razonable incorporar, el año 2018 se ratificó por el Congreso Nacional los protocolos, los convenios asociados a la prevención de la apatridia, pero no se ha disponibilizado un mecanismo para determinar la condición de apátrida
de los extranjeros que lo solicitan, por tanto, esto es un avance tremendo, y se fija que será el subsecretario del Interior quien pondrá, digamos, la determinación de la condición de apatridia, obviamente previo informe de un consejo técnico, que se designará al efecto mediante un reglamento. Luego está el tema de la prevención de la apatridia, que se accedió a lo que se solicitó, digamos, los senadores de oposición, y finalmente el artículo octavo, si bien digo, que se refiere a los extranjeros que hubieran ingresado al país por paso, o sea, a fondo que era la norma de regularización una vez publicada la ley, que establece dos vías. Una, para los extranjeros que hubiesen ingresado al país por pasos habilitados, quienes podrán regularizarse mediante la obtención simplemente de una residencia temporal, siempre y cuando hubiesen ingresado al país antes del 1 de septiembre del 2019, eso es lo que estaba en el texto, y se actualiza la fecha al 22 de mayo de 2020. Y respecto de aquellos que han ingresado por pasos no habilitados, es decir, por ingresos clandestinos, se establece un mecanismo que permite que los extranjeros podrán, una vez que estén en esta condición, podrán egresar del país por un plazo de 180 días para volver a ingresar y hacer el proceso de regularización conforme a la ley vigente. Eso sería. Ahora bien, respecto de este artículo octavo, hay un acuerdo ya tomado, obviamente sujeto a la determinación, digamos, de esta comisión, respecto de incorporar un inciso adicional que permitiera, digamos, algún sistema de regularización para estos mismos casos de ingreso por paso no habilitado, una vez publicada la ley. Texto que en el fondo estamos afinando para presentárselo también a la comisión. Y el único punto que quería, digamos, no sin acuerdo, sería lo referido al recurso judicial, en el cual entendemos que ambas partes tienen legítimas diferencias y será discutido simplemente donde corresponde y sometido a la decisión de la mayoría. Eso, señor presidente, es la exposición completa de los acuerdos alcanzados. Entendemos que, por cierto, estos acuerdos, el espíritu de ellos es lograr la tramitación lo más rápido, o sea, mejorar el proyecto y entender que este proyecto, con estas modificaciones, queda en las mejores condiciones para que sea ley. Y, por tanto, facilitar su tramitación tanto en la sala como en la Cámara de Diputados, cuando corresponda a su revisión, entendiendo que la única legítima diferencia que va quedando, por lo menos con la conversación que se han tenido con los señores asesores, por cierto, los senadores podrán estimar lo que les parezca pertinente, es lo referido al tema del recurso judicial. Eso sería mi exposición, señor presidente. Quizá Juan Pablo Ramachati, que ha sido mi contraparte en esta materia, quisiera agregar algún elemento que se me haya escapado. Y por cierto, como este texto lo terminamos de afinar hace minutos, pudieran existir algún tipo de defectos que tendrán que ser corregidos, pero es esto básicamente lo acordado. Muchas gracias, señor presidente. Ya, yo te rogaría, José María, que aclararan con qué asesores han estado trabajando, porque por lo menos los asesores míos me están informando, Karen Herrera y Valentina Muñoz, que han seguido desde el inicio de este proyecto, que con ellos no han hablado. No tienen mayores observaciones, o sea, no tienen mayores diferencias con lo que se está planteando, pero es para saber. Yo entiendo que he conversado con Juan Pablo Ramachotti, de la ONG de los jesuitas, que está siguiendo el tema, y con quiénes más, para saber, porque como habla de los asesores de los parlamentarios... Sí. En eso, presidente, se adelantó porque yo chequé también con Loreto Rojas, que tuvo conversación en algún minuto cuando el proyecto estaba en la Comisión de Gobierno Interior. Y de ahí pasó después a la Comisión de Derechos Humanos. Y desde entonces, el único contacto que hemos tenido desde mi lado, de mi entorno de asesores, ha sido con Pablo Ramachotti, para ser muy franco, no con el gobierno. No digo que haya un problema de fondo, para que quede claro que no es que se conversó con todos los asesores, por lo menos con Loreto Rojas no. Ya. Y en el caso nuestro, la misma situación, presidente. Ok, y los colegas García y Coloma. Presidente, ¿me escucha? Sí, Pepe. Presidente. Hola, presidente, muy buenos días. A usted lo veo muy
Bien, presidente, yo quería sugerir que nosotros esperáramos la presentación oficial de las indicaciones. Son muchas, son de bastante detalle y creo que cada una de ellas. Y yo creo que es mucho mejor que con las indicaciones presentadas. La sala nos debe autorizar para fijar un periodo corto para que no detengamos el espacio del proyecto, pero pidamos. Sí. José, se te escucha muy cortado, yo por lo menos. Yo también. ¿Aló? Que pidamos autorización para que tú presentes. A ver, José García, se escucha muy... Si lo tengo anotado, tranquilo. Escuchemos al senador García si podemos. Y creo que va la misma idea del senador García. ¿Lo puedo interpretar? ¿Usted lo va a interpretar? Bien. A ver, se nos cortó la comunicación con José García. Vamos a escuchar al senador Coloma por el mientras. Senador Coloma. A ver, presidente, el tema yo estuve hablando con el senador García, por eso que lo voy a interpretar. A ver, aquí tenemos un problema, un proyecto de ley grande, importante. No cabe duda que es de lo importante que tenemos. Y tenemos una tramitación que ha tenido 2 etapas y que en elementos bien centrales es contradictoria. El gobierno interior y en derechos humanos. Hay un hueso que están de acuerdo, pero si llegamos en esos términos hacia la sala, se puede producir una cuestión bien indeseada en términos de decidirnos por uno o el otro sistema. Y aparentemente, por lo que yo he oído y he hablado con la gente que están de los representantes, del señor Hurtado, el señor Ramachotti, hay posibilidad de tener una tercera alternativa más consensuada o a lo menos dejar 1 o 2 puntos a resolución de la sala, pero no 5, 6 o 7. Como en la sala se va a llegar ya con un texto y no se va a abrir indicaciones dentro de la sala, porque eso sería bastante absurdo en el sentido de que haríamos el trabajo de comisión. A mí me parece buena idea, en vista de los avances que han habido, pedir plazo en la sala el miércoles, un plazo para el mismo día, y darnos ese plazo, que se consulte con los distintos asesores y votarlo esto el jueves. A mí me parece que es una buena idea. Mire, yo era medio reluctante a eso, porque le tengo miedo a que lleguen cientos de indicaciones, pero oyendo, uno a esta edad está más reflexivo, oyendo con calma lo que se ha planteado, creo que hay espacio bueno de llegar, de aumentar el grado de acuerdo, y en este tipo de proyectos eso es bien importante. Entonces, esa es la propuesta formal, presidente, que podamos el día miércoles pedir un plazo de indicaciones para el mismo miércoles, de aquí a esa fecha tenemos avanzado lo que se pueda, y resolver votarlo el día jueves, en la medida obviamente que el gobierno dé las plazos de indicaciones o vigencia, la urgencia para que esto sea posible. Entonces, senador García. Muchas gracias. Senador Lagos. Sí. Senador Lagos. Sí, bien breve. Bueno, quiero agradecer la presentación que hizo José María Hurtado. Reitero que el tema asesores por el lado mío no hubo esa conversación, lo cual no se acredita lo que han avanzado. No quiero decir eso, solamente que quede claro en eso en acta. Pero me gustó la propuesta inicial del senador García y que fue respaldada por el senador Coloma. En lo siguiente yo entiendo. Vamos a pedir un plazo de indicación. Pero yo quisiera que antes de eso, como dijo Pepe, conocer el texto concreto de las indicaciones para poder mirarlas de aquí. Entonces, cuando lleguemos a pedir el plazo de indicaciones, ya tengamos avanzado el trabajo con los asesores para tener claro sobre qué vamos a pronunciar. ¿No me explico? No esperemos a que llegue el miércoles, que se autorice el plazo de indicaciones para ahí conocer las indicaciones. Tenemos todavía, bueno, ya si sábado domingo, pero tenemos lunes y martes al menos, para si hoy día las presentan, tenemos lunes, el fin de semana para verla, y lunes y martes para poder conversarla, reducir las diferencias y pedir el plazo para indicaciones, que las vamos a ver en la comisión, entiendo, y de ahí se iría a la sala aprobado o no con lo que sea. ¿Eso es?
para ver si entendí bien y la propuesta. Presidente. Senador Montes. Eso es. No, yo me sumo a lo que han dicho los tres colegas, y particularmente quisiera que quedaran en acta las reflexiones del senador Coloma sobre su actitud para el debate, porque eso permite acumular sabiduría. Bueno, pero yo creo, yo por ejemplo, a mí me gusta lo que se ha leído ahora. El problema es que no estoy en condiciones de votarla porque tendría que verla con calma, entonces preferiría que se nos entregara un texto, tal como dice el senador Lago, antes incluso de pedir el tiempo, ver el nivel de acuerdo. Si tenemos menos acuerdo que lo que se cree, no hagamos un paso en falso. Por eso me parece razonable. Pero yo, oyendo lo que se plantea, creo que hay bastante base de entendimiento y podemos hacer un aporte a resolver en el fondo la discusión que hay entre las dos comisiones, porque hay una comisión entre Gobierno Interior, Derechos Humanos y el Gobierno, y nosotros podemos ayudar. Me parece atinado lo que han planteado los tres colegas, presidente. Bien, entonces, podríamos decir que tenemos acuerdo para avanzar y revisar la propuesta de indicaciones que se ha hecho por parte del Ejecutivo junto con una ONG y con, llamémoslo hasta el momento, con Machotti y lo que él ha podido recabar de las opiniones de algunas personas ligadas a nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo es que sobre la base del texto que tienen, nuestros asesores y nosotros mismos podríamos darnos un plazo hasta el martes, me fijaría yo como máximo, para revisar el conjunto, verlo de manera especial en comisión nuestra, con la formalidad de la comisión. Si ahí tenemos acuerdo, como bien decían los senadores, le pedimos el día miércoles a la sala que abra un plazo de 5, 10, 15, 20 minutos, se ha hecho otras veces, para ingresar las indicaciones acordadas el día anterior entre el gobierno y la comisión. Y de ahí entonces proceder a votarla, ojalá el mismo miércoles en la tarde o el jueves a más tardar, y despachar el proyecto con un mayor nivel de acuerdo. Y en aquellas dos materias que todavía queda alguna diferencia, bueno, tenemos de aquí al martes a ver si podemos aproximar. ¿Le parece? ¿Tomaríamos ese acuerdo? Muy bien, así se acuerda. Hasta el senador Gali votó allá levantando el dedo. Así que lo vamos a considerar también. Y que no se meta Sichel, presidente, que se puede enredar todo. Sí, oiga, está muy endeudado Gali con varios, muy endeudado. Así que para que... Vamos. Entonces le agradezco a don Diego Acosta, le agradezco al equipo del subsecretario, al señor Ramachotti y a las personas que han estado ayudándonos en esto, y a nuestros asesores, en el caso de los senadores de la oposición. Por favor, coordinémonos ojalá entre todos, y también con el señor Ramachotti y el subsecretario y José María para revisar bien las propuestas que se están haciendo y ojalá tener el martes un acuerdo en esta materia. ¿Tenemos el texto ya, presidente? ¿Nosotros tenemos el texto? ¿Lo enviaron en este momento? No, porque entiendo que lo terminaron de redactar ahora, pero ya. José María Hurtado se lo puede enviar a todos nuestros equipos asesores. ¿Ya? Y a los titulares, si es posible, también. Bueno, se supone que los asesores de repente nos informan. Y yo no sabía qué asesores estábamos hablando también, entonces, pero... Bien, entonces le damos las gracias y vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla. Presidente, nada más solo si es que estamos totalmente abiertos, si cualquiera de los asesores de los senadores tienen los contactos, si necesitan los contactos de José María, de Álvaro Belolio, de Mijael Bonito, que van a estar totalmente abiertos para compartir con ellos también el texto y poder compartir impresiones. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Estamos.